Bienvenidos a esta serie Jesús es el Mesías. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la función de abogado que tiene Jesús de Nazaret, el Mesías. Según las escrituras hebreas, sabemos que Dios es el gran defensor de su pueblo. Él es el que lucha por Israel, el que alega en los litigios que tiene el pueblo de Dios con sus enemigos y sus acusadores, y Él es el que lo defiende y lo protege de todo mal, inclusive de los decretos en contra de Israel, que Dios mismo podía haberlos decretado, pero que los difiere por virtud de los patriarcas y de los justos. Así, por ejemplo, vemos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 51, versículo 22, que dice de la siguiente manera: Así ha dicho el Señor, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, y nunca más lo beberás. También en el capítulo 49 del libro del profeta Isaías encontramos en el verso 25 lo siguiente: Pero así dice el Eterno, ciertamente el cautivo será rescatado del fuerte, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Esta función de Dios en favor de su pueblo, también Dios le transfiere o le concede realizar esto a su siervo supremo, que es el Mesías. El Mesías también puede interceder, puede abogar por el pueblo de Dios frente a sus adversarios. Recordemos que a lo largo de la historia ha habido muchos judíos que han abogado frente a los emperadores, frente a reyes, frente a hombres poderosos por el pueblo de Dios. Cuanto más el Mesías, a quien Dios le ha concedido que pueda interceder, que pueda consolar, que pueda abogar por los creyentes. En este caso, no solamente creyentes judíos, sino también creyentes no judíos. Por eso dice que después de que Él resucitó, fue necesario que Él sea levantado a los cielos y que interceda desde la diestra de Dios por todos nosotros. ¿Qué significa esto? Que Él está sentado en el trono de la misericordia y la justicia de Dios. Como el hombre a quien Dios ha honrado, poniéndolo en tan alto nivel de conferirle, de confiarle el hacer justicia y el hacer misericordia. Pero Él en su condición de hombre intercede por la humanidad, intercede por el pueblo de Dios, intercede por la comunidad de creyentes, intercede con su propia presencia en mérito a su propio sacrificio, que es capaz de justificar aún al más vil pecador. Por eso, en la carta a los hebreos encontramos en este registro cristiano, el capítulo 7, el verso 25, que dice: por lo cual, hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, en el proceso de camino que tiene el creyente y que tiene toda la comunidad de la fe desde que Él fue levantado al cielo, Él está constantemente velando por cada uno de nosotros y por todos en general. Él está intercediendo en mérito a su propio sacrificio, a su obediencia hasta la muerte. Pero Él sabía que nosotros que estamos en la tierra necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos ayude, de sentir a alguien cerca de nosotros
y no un ser tan lejano que se encuentra en los cielos. Por ese motivo es que Jesús habló a sus discípulos claramente antes de morir y les dijo que Él enviaría el Espíritu Consolador, el Espíritu de Dios, para que esté con nosotros y Él sería nuestro abogado. Él sería el que nos defienda, Él sería el que nos consuele, el que nos acompañe. La palabra griega consolador, traducida consolador, viene de parakletos, que significa alguien que está llamado a estar al lado de alguien, es decir, alguien que nos acompaña para ayudarnos en los momentos más difíciles. Es alguien que además tiene la gran función de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es fácil. Los abogados muchas veces tienen que lidiar con sus propios clientes para sacar la verdad y de esa manera hacer una defensa objetiva ante los tribunales de justicia. Porque una de las cosas que tiene el ser humano es de ocultar sus faltas, es de pretender ganar el juicio ocultando, cuando lo correcto es confesarlo, cuando lo correcto es justamente lo que dice la Biblia: si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si nos arrepentimos y pagamos el precio de nuestras obras, entonces verdaderamente estamos pasando del juicio a la misericordia. Estamos alcanzando el favor de Dios gracias al mérito del sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu de Dios, que obra en el mundo y también en la iglesia. Y como está en la iglesia, el Espíritu nos guía a nosotros a también interceder por otros, a abogar por nuestros hermanos que caminan con nosotros en el mismo camino de la fe. Incluso el Espíritu nos enseña a orar, porque no sabemos muchas veces cómo vamos a orar o cuál es la voluntad divina. Entonces el Espíritu mismo nos guía y nos enseña en este maravilloso servicio de buscar a Dios, de interceder por nuestros hermanos. Entonces, el Mesías, Jesús, es nuestro abogado, es nuestro intercesor, es nuestro defensor, es a quien debemos buscar y en quien debemos inspirarnos para defendernos. Porque así como un abogado en nuestros días está puesto para asesorarnos, es decir, prestarnos orientación jurídica para que podamos vivir pacíficamente en sociedad cumpliendo las leyes, o si nuestros derechos o intereses son afectados, nos ayuda a defenderlos, o también cuando somos acusados por infringir la ley. Así como un abogado nos acompaña y nos ayuda en los problemas de esta vida, tenemos un abogado que nos ayuda, que nos acompaña y que nos puede sacar victoriosos en todos los problemas de esta vida y de la vida futura.